Bueno muchachos, bienvenidos a esta nueva videoclase del curso de C Sharp, donde vamos a seguir viendo las interfaces gráficas de usuario, pero en este caso vamos a utilizar WPF. Así que comencemos. ¿Qué es WPF? WPF, al igual que Windows Forms, permite crear interfaces gráficas de usuario, y sus siglas en inglés pues significan Windows Presentation Foundation, pues es otra alternativa que nos ofrece el framework.net para crear interfaces gráficas de usuario. Entonces vamos a empezar a ver desde el día de hoy este tipo de interfaces gráficas que tienen pues sus ventajas a diferencia de su antecesor que es Windows Forms. WPF pues es muy sencillo de utilizar dado que utiliza el lenguaje XAML, que es muy similar al HTML, es decir, es un lenguaje de etiquetas que nos permite ir creando los componentes o los controles del formulario o de la ventana en forma de etiquetas o bien con el asistente de diseño de Visual Studio. Vamos a ver ahorita cuáles son las formas de crear dichos componentes en este tipo de interfaces gráficas. WPF es vectorial. A diferencia de Windows Forms, la calidad del contenido de la interfaz no se ve afectada en el caso que se agrande el tamaño de la misma. A diferencia de Windows Forms, que si de pronto la resolución de la pantalla en el ordenador que nos encontramos es mayor a la resolución de pantalla con la que fue creado el formulario de Windows Forms, este se va a ver un poco pixelado, dado que trabaja con mapa de bits, a diferencia de WPF que trabaja de forma vectorial. Entonces, esta es una de las ventajas que nos ofrece WPF. Bueno, aquí ven un pequeño ejemplo de una ventana de WPF vacía y dentro de ella pues vamos a colocar los controles o los componentes que va a llevar dicha ventana. Entonces, teniendo en cuenta esta pequeña introducción, situémonos en Visual Studio y veamos cómo crear nuestra primera ventana de WPF. Así que vamos a ello. Bueno, ya dentro de Visual Studio, aquí en la ventana principal, vamos a crear un nuevo proyecto. Y ya en esta parte, en vez de coger aplicación de Windows Forms, que no las vamos a utilizar por ahora, sino que vamos a utilizar las que dicen WPF. Pero vamos a buscar la que está aquí en la parte de abajo, esta que dice aplicación de WPF de .NET Framework. Escogemos esa opción, presionamos en siguiente y aquí le colocamos un nombre. Vamos a colocarle WPF inicial, por colocar un ejemplo. Presionamos en crear y automáticamente ya nos crea nuestra primera ventana. Algo que tenemos que tener en cuenta es que el asistente de diseño varía un poco a diferencia del asistente de diseño que teníamos para Windows Forms. Aquí en esta primera parte, pues nos va a permitir arrastrar los componentes desde el cuadro de herramientas hacia la ventana de la interfaz de WPF. Lo podemos hacer desde este asistente arrastrando con el mouse, como veníamos haciendo con Windows Forms, o lo podemos hacer desde la parte de XAML. Es decir, que podemos utilizar esta parte que está aquí, que nos permite utilizar la parte de diseño, que es esta que vemos acá, o la parte del XAML, que es la que tenemos acá abajo. Entonces, en el caso de que queramos tener toda la pantalla completa, o bien sea para el diseño, o bien sea para la parte del XAML, lo podemos hacer presionando doble clic aquí en esta parte y automáticamente nos permite colocar en pantalla completa o bien la parte de diseño, es decir, crear nuestra interfaz gráfica con el asistente de diseño de Visual Studio o haciéndolo desde código XAML. Entonces fíjense que si colocamos XAML automáticamente nos muestra en pantalla completa dicho código. Volvamos a la parte de diseño y quiero mostrarles, por ejemplo, si yo quiero cambiarle, vamos a acercarnos un poco más para que se vea mejor. Si quiero cambiarle el nombre a esta parte que está acá arriba de la ventana, lo puedo hacer desde el XAML. Entonces, si me voy aquí a la parte del XAML, aquí tenemos las etiquetas de las que les estaba hablando anteriormente. Tenemos la etiqueta principal que es Window, que es la de la ventana. Esa corresponde a esta parte. Es decir, que Windows que se abre y Windows que se cierra es esta ventana que tenemos aquí.
Si nosotros queremos cambiarle el nombre, fíjense que tiene algo que se llama atributos, es decir, o propiedades de ese control. Y por ejemplo, en el caso de para cambiarle el nombre que tiene predeterminado que es main window, le podemos colocar, por ejemplo, aquí dentro de las comillas, primer programa WPF. También le podemos cambiar desde código XAML el alto y el ancho de la ventana. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero colocarlo un poco más ancho, desde aquí lo puedo hacer. Entonces, aquí donde dice width, en vez de 800, vamos a colocarle 1200, por ejemplo, y guardamos cambios. Y si nos vamos aquí al diseño, fíjense que se aplican los cambios de forma instantánea. Vamos a dejarlo de la misma forma que estaba ahorita, en 800 de ancho, y la ventana vuelve al estado original. Ahora bien, si yo quiero agregar un componente a esta ventana, lo puedo hacer también desde código XAML. Entonces, si voy aquí a XAML y me ubico aquí dentro de esta etiqueta que se llama grid, grid que se abre y grid que se cierra, aquí voy a colocar mi componente. Más adelante veremos qué es esto de grid, para qué sirve, pero les adelanto que es un contenedor, es decir, es un panel o una caja que está dentro de la ventana que nos va a permitir agregar y ordenar nuestros componentes en la ventana de WPF. Entonces, en el caso de que yo quiera agregar, por ejemplo, un botón, abro la etiqueta del botón con signo de menor que y coloco, por ejemplo, button. Entonces, button que se abre y button que se cierra. Dentro de estas dos etiquetas puedo colocarle, por ejemplo, primer botón y guardo cambios. Y si nos vamos acá a la pestaña de diseño, vemos que nos muestra el texto del botón, pero no nos está mostrando el botón como tal. Aparentemente no nos está mostrando, pero como nosotros no le establecimos aquí en el código XAML, en los atributos del botón, un ancho y un alto, pues lo que hace es tomar todo el alto y el ancho del contenedor grid. Es decir, que esta ventana, main window, tiene dentro de ella un panel que se llama grid o un contenedor que se llama grid. Y dentro de ese contenedor agregamos el botón. Y como no le establecimos un alto y un ancho a ese botón, pues está tomando todo el tamaño de ese contenedor grid. De modo que si yo guardo cambios y ejecuto el programa, fíjense que me sale la ventana y me muestra el botón. Es decir, que si yo presiono clic, aquí hace la acción visible como si estuviera oprimiendo el botón. Entonces el botón se encuentra en todo el alto y el ancho del contenedor grid. Si yo quiero establecerle un tamaño predeterminado, pues me voy aquí al código XAML y aquí en la etiqueta de apertura, todos los atributos, recuerden que estos se llaman atributos, por ejemplo el de la ventana Windows se llama title para colocarle el título, height para el alto y width para el ancho. Asimismo podemos hacer con el botón, así que en la etiqueta de apertura colocamos por ejemplo height y aquí en height vamos a colocarle un ancho de por lo menos 50 y un width de 70, por ejemplo. Si yo guardo cambios y me voy aquí al asistente de diseño, fíjense que ya sale el botón con un alto y un ancho predeterminado y ya no toma todo el ancho y el alto del contenedor grid. Entonces, esta es una de las formas de crear un botón en WPF. También lo podemos hacer desde código C# directamente, es decir, utilizando la programación orientada a objetos, pero el proceso es un poco más tedioso. Sin embargo, vamos a mostrarlo para que ustedes vean cómo hace el asistente de diseño para hacer esto que nosotros hacemos por medio del asistente de diseño en código C#. Entonces vamos a eliminar este botón y fíjense que aquí en el código XAML se elimina automáticamente. Entonces si nos vamos aquí al asistente de diseño, aquí al ladito hay otra ventana o otra pestaña con el mismo nombre del archivo XAML llamado main window, pero con extensión .cs al final. Este es el que nos permite crear desde código C# los componentes que va a tener dicha ventana. Entonces en el constructor de la ventana main window vamos a crear el componente button para poderlo agregar a la ventana. Para ello lo que vamos a hacer es crear un grid, es decir, un contenedor para poder albergar ese botón y lo vamos a llamar, por ejemplo, el grid. Entonces, este va a ser igual a new grid para crear nuestro objeto de tipo grid, nuestro contenedor. Ya creado el contenedor, lo que vamos a hacer es agregarlo a la ventana por medio de this. Recuerden que this lo que hace es hacer referencia a la clase donde nos encontramos. Entonces, this punto y ya vamos al método content. Este método content lo que nos permite es agregar en este caso
este contenedor grid que acabamos de crear a la ventana main window. Entonces este va a ser igual al grid, y ya agregado el grid a la ventana main window, lo que vamos a hacer ahora es crear el botón. Entonces button va a ser igual a btn, por colocarle un nombre, y va a ser igual a new button. Ya creado la instancia del botón, lo que vamos a hacer es colocarle un texto llamando a la instancia, y utilizando el punto llamamos a la propiedad content. Esta propiedad content del botón pues nos permite colocarle el texto al botón en este caso, y vamos a colocarle por ejemplo primer botón, y cerramos aquí con punto y coma. Ya colocado el texto al botón, lo que vamos a hacer es agregarlo al grid llamando a la instancia del contenedor que se llama el grid, y fíjense que automáticamente Visual Studio nos autocompleta el código. Pero para ello pues vamos a utilizar el punto, llamamos a la propiedad children y luego llamamos al método add. Esta propiedad children lo que nos permite es agregar los componentes a el contenedor. En este caso el contenedor se llama el grid, y lo que vamos a hacer es agregar el botón llamado btn. Cerramos paréntesis y cerramos con punto y coma. Si yo guardo cambios y ejecuto el programa, fíjense que me agrega dicho botón a la ventana de WPF. Me está pasando lo de ahorita, cuando utilizamos código XAML, porque no hemos establecido un alto y un ancho para el botón y está ocupando todo el espacio del contenedor. Entonces, si queremos también de hacerlo desde código, lo podemos hacer después de la instancia, colocándole aquí btn.height, y aquí le pasamos el valor, por ejemplo 50, punto y coma, y también le podemos pasar un width, btn.width, y le podemos colocar por ejemplo unos 90 para que se vea mejor, porque ahorita se veía muy angosto el texto. Y ya establecido, vamos a presionar en iniciar, y fíjense que ahora sí nos sale el botón de manera correcta. Entonces de esta forma también podemos crear nuestros componentes y agregarlos a nuestra ventana de WPF. Así lo hace el asistente de diseño cuando nosotros arrastramos los componentes a la ventana. Crea este código a medida que nosotros vayamos realizando cambios en el diseño, va creando este código por nosotros. Pero para este curso, pues no lo vamos a hacer de esta forma, solamente quería mostrarles cómo se realizaba, ya que todo lo que hemos visto en programación orientada a objetos tienen unas bases sólidas para poder hacerlo de esta forma. Entonces simplemente es practicar y mirar las propiedades que nos aparecen en el asistente de diseño, y ya teniendo en cuenta eso, pues podemos utilizarlas en los objetos que vayamos creando acá. Recuerden que cada componente o control es un objeto en C#. Entonces vamos a borrar esto y nos vamos de nuevo aquí al asistente de diseño, y lo vamos a hacer ahora desde el cuadro de herramientas. Entonces, el cuadro de herramientas lo tenemos acá. Recuerden que si no aparece ahí, nos vamos aquí a la pestaña de ver, y aquí en la parte de abajo aparece cuadro de herramientas. O podemos utilizar la combinación de teclas Control Alt X. Presionamos en el cuadro de herramientas. Vamos aquí donde dice todos los controles. Y aquí está el componente button. Entonces si arrastro el botón hacia que es el formulario, fíjense que me permite agregar el botón y poderlo colocar en cualquier parte de la ventana. Si yo quiero cambiarle el nombre, pues me voy aquí a la pestaña que dice común. Aquí en propiedades, aquí tenemos también nuestra ventana de propiedades de cada control. Al seleccionarlo, pues nos salen las propiedades de dicho control. Vamos a agrandar un poco esto. Y aquí en común, en una de las listas desplegables, nos aparece la propiedad content. Entonces aquí podemos cambiarle el nombre al botón y colocarle primer botón. Entonces así nos cambia el texto predeterminado por el que nosotros queremos colocarle al botón. Bueno muchachos, esto solamente era una pequeña introducción a lo que vamos a ver en las interfaces gráficas de usuario utilizando WPF. Ya en la próxima clase empezaremos a ver más controles con unos ejercicios prácticos que nos van a permitir pues comprender la utilidad y el funcionamiento de cada uno de los componentes que nos ofrece WPF. Bueno muchachos, no siendo más, nos vemos en la próxima videoclase. Que pasen muy bien.